Rápidamente pasaré sobre esto que son las precauciones estándar, ¿no? Que se aplican en todos los pacientes. En la mayor parte de las áreas hospitalarias ya se tienen estas tarjetas y se usa un código de colores prácticamente universal, ¿no? Las precauciones estándar son las tarjetas de color rojo y principalmente nos recuerdan que tenemos que hacernos higiene de manos y que si preveemos que vamos a tener contacto con algún fluido infectante, debemos de utilizar alguna protección como guantes, como bata, y dependiendo incluso del tipo, algunas máscaras o protección, tipo de protección ocular. Obviamente se aprovecha para hacer mención del buen manejo de los punzocortantes, que es algo que también debemos de tener mucho cuidado. A lo mejor ahorita con COVID-19 pensamos que no es importante, pero bueno, también hay que cuidarnos de otras condiciones potencialmente infecciosas. No les tengo que repetir, creo que hay varias referencias, videos, mucho en redes acerca de cuál es la técnica que debemos de desarrollar para la mejor higiene y lavado de manos. Hay una cantidad importante y afortunadamente más o menos de fácil acceso a diferentes productos para la higiene de manos, desde el alcohol gel hasta el alcohol con algún otro antiséptico como clorhexidina, que quizás sea el más frecuente en nuestro medio. Y también, bueno, no olvidar que se deben de tener algunas reglas en cuanto a cuándo hacer higiene y cuándo hacer lavado de manos. Obviamente, si tenemos suciedad visible, material orgánico, etcétera, pues es momento de hacer higiene de manos con agua y jabón. Pero si no, en el resto del día, y mucho para la colocación y retiro del equipo de protección personal, es muy, muy práctica la higiene de manos. En cuanto a las precauciones por gotas, que es la tarjeta verde, evita el contacto de la mucosa respiratoria con estas gotas grandes y están constituidas por el uso de cubrebocas quirúrgico. Digo, obviamente siempre sobre las precauciones estándar. Estas son precauciones que se van adicionando a las precauciones estándar. Entonces, el uso de cubrebocas quirúrgicos, mascarilla quirúrgica, como lo estamos empezando a decir, y en particular en el SARS-CoV-2, la protección ocular. Esto es importante. El objetivo principal de la protección ocular es cuidarnos de las gotas, no tanto de los aerosoles, por algo que voy a mencionar un poquito más adelante, sino cuidarnos de las gotas. Entonces se puede sustituir, por ejemplo, los gogles con una buena careta, porque nos van a cubrir perfectamente bien, o se pueden incluso utilizar estas que estamos llamando ahora protecciones oculares, que son estos como sobre anteojos que se pueden usar de un plástico algo más delgado, siempre y cuando se tenga protección lateral, ¿no? Para evitar el paso de las gotas a través de los lados. En cuanto a las precauciones de contacto, que es la tarjeta de color amarillo, fundamental para SARS-CoV-2, estas precauciones implican el uso de guantes y de bata, ¿no? Obviamente se extiende al aseo de las superficies alrededor del paciente, cosa que es fundamental para el control de las infecciones. No lo voy a tocar mucho porque no es parte del equipo de protección personal, pero bueno, lo complementa perfectamente bien la limpieza de las superficies alrededor del paciente, de las superficies de alto contacto, etcétera, que no deben de dejarse de lado aun cuando tengamos el mejor equipo de protección personal. En algunos procedimientos, y es la otra situación que iremos mencionando, utilizaremos la tarjeta de color azul, que es la de precauciones de vía aérea, en aquellos procedimientos que producen aerosoles, como pueden ser, más adelante les mostraré una lista, la intubación, el dar reanimación,
algunas otras cuestiones muy ligadas con la vía aérea, como el acceso quirúrgico a la vía aérea o la realización de broncoscopías, en donde ahí se generan estas partículas pequeñas que se llaman núcleos de gotas, que quedan suspendidas durante algún tiempo en el aire. Y obviamente, si estamos en el momento de hacer alguno de estos procedimientos cerca del área donde están generando, pues podríamos infectarnos de SARS-CoV-2, y por eso es que en esas situaciones se recomienda utilizar estas precauciones, que lo que cambian es el uso de la máscara quirúrgica por el uso de un respirador de estos famosos N95 o superior. A forma de resumen, pues estas son las tres tipos de precauciones basadas en la transmisión que vamos a utilizar principalmente con el SARS-CoV-2, y lo único que les puse abajo pues, son estas gafas, ¿no? Con protección lateral, para recordar que en cualquiera de ellas, y es algo importante, se debe de utilizar algún tipo de protección ocular, repito, pueden ser gogles, caretas o protección ocular. Una cosa importante en el equipo de protección personal es que el uso inadecuado pudiera incluso ser más riesgoso. ¿Por qué? Porque a veces al colocarnos el equipo de protección personal, sentimos que ya estamos cubiertos en ese sentido perdón, la repetición, estamos cubiertos en cuanto a la potencial exposición al agente infeccioso, pero si no lo utilizamos en la forma adecuada, pues pudiera ser más complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos alguna máscara o algún respirador que no nos acomoda o que nos lastima y queremos estarlo ahí acomodando, esto nos lleva a tener mayor contacto con la cara, mayor contacto con la cara exterior de este equipo de protección, que es la que más se contamina, y eso pudiera aumentar el riesgo. Aquí pueden ver algo que se ha recomendado en algunas situaciones de cubrir alguno de los respiradores, ¿no? Con una máscara quirúrgica para potenciar su uso. La verdad es que es complicado. Lo mejor es utilizar bien el equipo de protección personal natural, como está diseñado y para lo que está diseñado. Cuando funcionan bien los procedimientos, la capacitación y el equipo de protección personal está disponible, nos ayuda. Hay algunas condiciones que debemos de tener en consideración para un mejor uso. Es importante tener el cabello recogido o traer un corte de cabello corto. No utilizar joyería, no es por otra cosa más que porque al momento ya sea de la colocación o del retiro puede atorarse y esto comprometer al equipo de protección personal. Para la higiene de manos, yo desde que empezó todo esto dejé de usarlo. La verdad es que es mucho más cómodo hacerse la higiene de manos sin el reloj. El uso de vello facial es importante valorarlo porque para el buen sello, algo de lo que también hablaré más adelante, es necesario que no se tenga vello facial. Hay que utilizar, por ejemplo, para las batas, las tallas adecuadas. Bueno, somos muy variados en nuestro fenotipo, entonces habrá personas que son muy altas, habrá personas que somos más bajas, personas que somos tendiendo más a la obesidad, habrá personas que son muy delgadas, y entonces a veces no siempre el mismo equipo funciona para la misma persona. Entonces, hay que tratar de tener al menos algunas tallas sobre todo lo que son guantes, batas. Es más difícil en otros insumos, pero para que el personal se sienta cómodo en el uso. Siempre que nos lo coloquemos, a veces lo hacemos ya de forma muy automática y más conforme vamos teniendo más trabajo y entramos a ver más pacientes, etcétera. Pero siempre hay que verificar la integridad del material antes de colocarlo y hacerlo en un área segura. No tiene mucho caso colocarse el equipo de protección personal si ya mencionaba en ese curso que les mencioné, pues ya sobre el paciente en ese momento, ya no tiene mucho caso que te ponga este equipo de protección personal. Hablaré de algunos de los elementos del equipo de protección personal, como son los guantes, ¿no? Idealmente
deben cubrir más allá de la muñeca. A veces se pueden tener guantes más largos, no siempre es posible, entonces, bueno, pues lo único que sí pongamos particular atención es cubrir, sobre todo la bata, más allá de la muñeca. Pueden ser de látex o de nitrilo, generalmente estamos dejando los de nitrilo para las personas que son alérgicas al látex por diversas razones, en particular para esta actividad de protegernos para esta particular enfermedad, no requieren ser estériles, y créanme que hay personas que checan esto, que son los grosores que deben de cubrir para ser funcionales, ¿no? Obviamente, la limitante que puede tener es que existan, que se rompan, ya sea al colocarlos, al retirarlos, o que vengan con algún defecto de fabricación, de ahí que, me regreso a lo que dije anteriormente, siempre hay que revisar que el material que estamos usando esté íntegro. Esta caricatura nada más es para recordar esta situación de el tamaño de las gotas, ¿no? De los núcleos de gotas, aerosoles, de las gotas un poco más grandes, y hacia dónde llegan y cómo pueden ser eficientemente bloqueadas, ¿no? Los aerosoles con las máscaras con los respiradores en el 95 y el resto con las mascarillas quirúrgicas, ¿no? En cuanto a la protección respiratoria, está la máscara quirúrgica, se debe pues de buscar el que tenga al menos 2 capas, idealmente estamos buscando que tenga 3 capas con un filtro ahí intermedio, que sea resistente a fluidos, que eso es algo importante. Puede tener 2 bandas que se ajustan a las orejas o a la cabeza. Generalmente esta es de un solo uso y no necesariamente es estéril. Protege contra las salpicaduras y no contra los aerosoles. Los respiradores NN95 en un uso continuado, máximo 8 horas, depende del modelo, el modelo como en el que ven ahí en la foto, que llamamos a veces de pato. Les mostraré uno más adelante que estamos encontrando ahora, que viene importado de China, que cumple con un estándar que ellos tienen que se llama KN95, quizá ellos máximo 8 horas. Los otros que llamamos de concha, quizá tengan algo más de vida, como hasta 40 horas, ¿no? Es importante que tenga esa pequeña tirita que ven ahí en el puente nasal que se debe de ajustar, y este nos protege contra salpicaduras y aerosoles. También es importante hacer algunas pruebas que mencionaré 2 o 3 cosas más adelante para garantizar que estamos bien protegidos, ¿no? Si el N95 no tiene un buen sellado, pues bueno, pierde el objeto, ¿no? Para lo cual está diseñado. Este es un documento mucho más extenso de lo que yo les voy a mostrar, que recientemente publicó la Secretaría de Salud. Está en el sitio de la Secretaría de Salud. Y que tiene la intención de que nos hagamos un poco más conscientes de estas pruebas de ajuste que debemos de hacer para los respiradores N95 o equivalentes de forma permanente. No es algo que podamos obviar y que debemos de hacer cada vez que coloquemos una de estas máscaras. Repito, estas máscaras se requieren para cuando uno está expuesto a aerosoles, y aquí hay una lista de los procedimientos que producen aerosoles en forma importante, ¿no? La intubación, la extubación después de la colocación de una sonda endotraqueal, la colocación de una mascarilla laringea, cuando se está haciendo el famoso AMBU, que es lo ideal para este problema, en la resucitación cardiopulmonar, la inducción de la expectoración, que no es un procedimiento recomendado tampoco en este grupo de pacientes, colocación de sondas nasogástricas. Hay mucha discusión sobre el oxígeno de alto flujo. Hay algunas publicaciones recientes chinas de la experiencia que tuvieron ahí en Wuhan, en donde lo colocan ya como uno de los procedimientos que producen aerosoles.
Cuando se hace una aspiración abierta de nasoorofaringe, idealmente en las terapias intensivas debe usarse un sistema cerrado para evitar la formación de estos aerosoles. Tratamientos nebulizados, que solo bajo el uso de este dispositivo llamado aerochamber es que se puede usar en estos pacientes, si no es mejor buscar algunas otras opciones, IPAP, endoscopía alta, broncoscopía, las intervenciones quirúrgicas de vía aérea superior que mencionaba, etc. Mucho de este documento sale del uso que vamos a tener muy probablemente en las siguientes semanas de máscaras equivalentes al N95, ¿no? De fabricación china, en donde ellos tienen un estándar diferente que se llama el KN95, y que, bueno, van a estar ya disponibles en varios centros hospitalarios. Entonces es importante hacer la prueba de ajuste, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del N95? Pues la seguridad del trabajador, ¿no? Entonces, para eso se tiene que evaluar un sellado importante, ausencia de fugas, que sea estable, esto es, que podamos hablar, hacer cierta gesticulación, obviamente no demasiado amplia, pero bueno, sí la gesticulación normal del trabajo dentro de un área de terapia intensiva, por ejemplo, y que la máscara, el respirador N95 no se mueva, y bueno, que se pueda adaptar, por ejemplo, al uso de gogles o alguna otra protección facial u ocular sin que estorbe, ¿no? Entonces, bueno, hay varias pruebitas ahí, hay unas más complicadas que otras, pero bueno, debe de hacerse periódicamente, a veces bajamos, subimos de peso, tenemos más, menos vello facial, y entonces es importante hacer periódicamente estas pruebas de ajuste. Idealmente deberíamos tener varias tallas de respiradores, lo cual es difícil en nuestro medio, pero bueno, idealmente podríamos intentar buscar algunos. Y bueno, hay una prueba con sacarina o con aspartame, ¿no? Que es una prueba cualitativa relativamente sencilla de hacer, que se lleva a cabo, o deberíamos de llevar a cabo, no lo hacemos muy frecuentemente, pero bueno, cuando se introduce uno de estos nuevos equipos, es importante. En cuanto a las condiciones determinadas, ¿no? Higiene, no barba, no bigote, no utilizar piercings, no utilizar maquillaje, todo esto puede comprometer el buen funcionamiento de una máscara N95. Y cada vez que se utiliza, por lo menos utilizar esta comprobación con presión positiva, esto es, hacer una expiración forzada para ver que no haya fugas al exterior alrededor de la máscara, y una prueba de presión negativa con una inspiración forzada en donde se tiene que colapsar el respirador. Esto es bastante útil. Y una vez que se tiene ya la prueba del sellado, ¿no? Del ajuste, podemos pasar a ver si es compatible con el resto del equipo de protección personal. En cuanto a la protección ocular, pues tenemos varias, ¿no? Como les mencionaba, ahí en la foto, pues pueden ver unos gogles, pueden ver unas gafas de seguridad, puede ser una careta facial. Idealmente deben de tener protección lateral para el SARS coronavirus. Y pues muchas personas utilizamos los famosos anteojos, los armazones oftálmicos, entonces tenemos que buscar un modelo que se adapte a nuestros anteojos, porque tampoco es práctico tener que retirárselos, pues, prácticamente algunos no podríamos trabajar, entonces hay que estar utilizando diferentes modelos el que se adapte y que nos dé mejor protección para estas salpicaduras. En cuanto al vestido, yo les traje la propuesta que se hizo después de haberla comentado en un grupo amplio de personas dedicadas al control de infecciones, a la bioseguridad. Aquí en la comisión ya hace ya un poco más de un mes, en donde se buscó utilizar una secuencia que cubriera la mayor parte de escenarios en los cuales se pudiera enfrentar nuestro personal de salud
el uso de diferentes tipos de máscaras, ya sea la máscara quirúrgica, el respirador N95, diferentes tipos de protección ocular, diferentes tipos de batas, batas desechables, batas no desechables, etcétera, ¿no? Obviamente hay forma de ir adaptando esto. Mi recomendación es que en sus centros establezcan la secuencia que les sea más favorable para sus condiciones y que esa sea la que sigan y sea la que entrenen y entrenen y entrenen. Una cosa que me ha sucedido en estas últimas semanas con toda la información que surge es que me han mandado una buena cantidad de videos de diferentes centros hospitalarios que no siempre coinciden unos con otros y cada quien puede pensar que uno u otro es mejor por algún detalle que les parece más adecuado. Yo he insistido en que tener tanta variedad de secuencias de puesta y retiro del equipo de protección personal puede ser contraproducente. Entonces, en los centros hospitalarios debemos de tomar una de ellas y entrenarnos en esa hasta que salga perfecta, porque eso es lo que nos va a proteger más. El que nos coloquemos de forma adecuada y sobre todo nos retiremos en una forma adecuada el equipo de protección personal. Entonces, no se trata de buscar el que tiene más pasos o que es más perfecto para unos u otros, sino el que nos conviene al centro hospitalario y en el que estamos mejor entrenados. Les voy a tomar unos 4 minutitos para ver este video, que hay algunos comentarios que tenemos en, pues ya algunas plataformas. Si corre el video, si no corre, chances. Coloque solución de alcohol en una de sus palmas y realice el procedimiento de acuerdo a lo establecido. Entonces, bueno, nada más hacer énfasis en la importancia, ¿no?, de la higiene de manos, desde el lavado. Es recomendable que además incluya sus muñecas. O con alcohol Después gel. de ello, colóquese el respirador N95. Primero estire los elásticos. Que en este caso es el 95. Después, pegue la cara inferior de la mascarilla con su barbilla y pase los elásticos por encima de su cabeza hacia la parte posterior de la misma. Pero pudiera ser la mascarilla quirúrgica. Por último, ajuste la parte delantera del respirador N95 en el puente de la nariz para que haga un buen sello. Usted puede verificar esto haciendo una inhalación profunda y notando cómo colapsa el respirador. Luego, colóquese sus gogles y enseguida la bata. La colocación no debe seguir una técnica estéril. Pero es importante que amarre bien los sujetadores en la parte posterior. Y sobre todo el de la cintura, es muy importante. Por último, póngase guantes no estériles de nitrilo o de látex según convenga. Tampoco debe seguir técnica estéril. Sin embargo, tenga la precaución de que las empuñaduras de la bata queden cubiertas por los guantes. Eso sí es muy importante. Al terminar la atención del paciente, retírese los guantes. Pellizque uno de los guantes por su cara externa. Jale hacia arriba, invierta el guante y retire. Repita el mismo paso con el otro guante para evitar que se contaminen las manos. Finalmente, deséchelos en la basura municipal. Después de esto, hágase higiene de manos con la técnica acostumbrada. Es quizá el paso más complicado. El retiro de los guantes es uno de los pasos que hay que estar entrenando. Por si acaso el guante se hubiese roto y las manos se hayan contaminado. Antes de retirar su bata, recuerde que no debe tocar la parte delantera, porque ésta se considera contaminada. Toque siempre la parte posterior y desamarre. Enrolle la bata hacia adentro para envolver la parte
contaminada. Así la cara queda hacia usted. La puede tocar con toda seguridad. Compacte y deseche en la basura municipal. Después de esto, repita la higiene de manos, paso que es importante para impedir llevar a la cara las manos potencialmente contaminadas después del retiro de la bata. Retire sus gogles y posteriormente la mascarilla, teniendo cuidado de no tocar la parte delantera que es la contaminada. Finalmente, deseche su respirador en el bote municipal. Si va a atender a más personas, puede almacenarlo como lo indique su servicio y por el tiempo recomendado para cada tipo de mascarilla. Si los gogles son equipo de uso compartido, descontamínelos con una toalla con peróxido, cloro o alcohol. Después de esto, haga higiene de manos antes de proceder con la atención de otros pacientes. Ok. Bueno, es práctico tener algunas ayudas visuales en las zonas en las que uno se coloca y retira el equipo de protección personal, como este ejemplo que tenemos aquí en esta lámina que les proyecto. Pero lo ideal es que vayan y lo adapten a sus condiciones particulares en el centro, ¿no? Esto nada más es un ejemplo, hay muchas formas de recomendaciones de cómo retirar el equipo de protección personal. Algunas varían dependiendo si se tienen o no, por ejemplo, batas desechables o si las batas van a ser de reuso, etc. Este es el ejemplo, ¿no?, de la publicación reciente de los servicios de salud británicos, ¿no?, muy parecido a lo que ustedes vieron en el video. Y bueno, algunos cuidados para el desvestido. Importante, ¿no?, verificar que todo el material esté íntegro, ver si hubo alguna ruptura o algo para poner mayor atención en esa zona para hacer por algún tipo de higiene, ¿no? Recordar que la parte externa es la que está contaminada. Hay que descontaminar la protección ocular con el desinfectante adecuado para su equipo. Hay varios tipos de desinfectantes. Procurar utilizar uno que no cause irritación ocular con un segundo uso, o hacer un enjuague importante si es que se tienen que usar algunos de estos que son algo más irritantes. Y bueno, desechar el equipo de protección personal cuando es desechable, de acuerdo a las políticas de cada institución. Desafortunadamente estamos cursando a nivel mundial con pues desabasto. Es algo que hay que pues reconocer, ¿no?, a nivel mundial, por lo cual hay diferentes estrategias en las cuales se pues están echando mano para tratar, ¿no?, de pues subsanar esto, ¿no? Entonces, les traje algunas de las que ha propuesto CDC, por ejemplo, en la cuestión de las batas desechables. En caso de que no se tenga el suficiente abasto de ellas, acepta el CDC sustituirlas por batas de tela que puedan ser lavables, ¿no? Y, bueno, habrá que establecer cuál va a ser el uso y cómo se van a lavar. Hay instituciones que las usan para ver varios pacientes, que las usan para varios trabajadores. Hay instituciones en las cuales preferimos lavarlas entre cada una de las revisiones que se hacen a los pacientes, ¿no? Hay que también utilizar muchas veces por varias personas o varias veces las protecciones oculares, ¿no? Entonces, bueno, hay que limpiarlas, hay que desinfectarlas. Muchas veces, la mayor parte de ellas, no traen ninguna indicación de cómo hacerlo. ¿Cuáles son los cuidados que hay que utilizar? Bueno, pues la parte externa está contaminada, poner particular atención en ella, hacer mucha higiene de manos o utilizar guantes para hacer la higiene de estos.
Si se utiliza, como les mencionaba, algunos de los desinfectantes que son irritantes, como pueden ser las soluciones cloradas, hacer un buen enjuague y un buen secado para que en el uso posterior, entre el sudor, etcétera, no tengamos cloro ahí que pueda causar irritación. Esto es algo importante. En cuanto a la protección respiratoria, está ahorita en uno de los también tópicos calientes de la protección del equipo de protección personal, la descontaminación de las máscaras de los respiradores N95. Esto es una propuesta que no se hizo ahorita con COVID-19, sino que ya se había hecho anteriormente, y hay una serie de protocolos que se han utilizado para validar esto con diversos patógenos bacterianos y virales, ¿no? Este particular protocolo, este particular reporte que se llama de Battelle es el primero que autorizó la FDA, que es el que ha tomado una universidad muy importante, que es la Universidad de Duke, que utiliza vapor de peróxido de hidrógeno bajo ciertas condiciones en cuanto a concentración, en cuanto a humedad, en cuanto a la temperatura, ¿no? El equipo que produce este peróxido calcula todas esas variables para mantener esas concentraciones y que tiene algunas ventajas como el que se pueden tener un número interesante de máscaras N95 en descontaminación. Recientemente FDA reportó que estaban a lo largo de Estados Unidos haciendo la descontaminación de alrededor de 750,000 respiradores N95 al día. Obviamente ha habido alguna información que viene directamente de los fabricantes, en donde no recomiendan hacer este tipo de procedimientos, ¿no? La Universidad de Duke pues, se ha dedicado a validar su protocolo de tal forma que pueda contestar varias de las preguntas, ¿no? Ellos han encontrado que no hay daño en la capacidad de filtración de las máscaras, que es efectivo para varios microorganismos, algunos muy parecidos al virus que causa la COVID-19, no afecta las pruebas de ajuste, y bueno, es seguro, no queda nada de el químico para las personas, ¿no? Nosotros estamos intentando hacerlo, estamos recolectando máscaras N95 para ver, afortunadamente, por lo menos en la institución en la que yo estoy, tenemos el mismo equipo que se está recomendado y estamos estableciendo el proyecto. Pero bueno, ya casi para terminar, ¿qué es lo más efectivo? Pues les traje algunos reportes, ¿no? Está este reporte, que no se le ha hecho mucho caso, pero a mí me parece súper interesante, será porque es en lo que estoy ahorita, de una terapia intensiva en Singapur, en la cual atendieron pacientes que no sabían que estaban infectados por el SARS-CoV-2, les dieron la atención convencional de cualquier infección respiratoria que estuvieran atendiendo en esa unidad de terapia intensiva, hicieron los procedimientos que normalmente se hacen, como la intubación, extubación, etcétera, etcétera, utilizando a veces máscara quirúrgica, a veces respirador N95, etcétera, y posteriormente vino todo lo de el COVID-19 sobre Singapur, y entonces le tomaron muestras a varios de estos pacientes, encontrando que pues, realmente la etiología de la neumonía que tenía la terapia era el SARS-CoV-2, y siguieron a los trabajadores de la salud que estuvieron expuestos a estos enfermos, encontrando que para el día 14, posterior a la exposición, que la mayor parte era de quienes habían dado los cuidados de la terapia intensiva, ¿no? 25 personas, pero también quienes habían estado en la intubación, en la extubación, etcétera, ninguno de ellos tuvo infección por SARS-CoV-2
pese a que pues, no hicieron ninguna situación diferente a la que habían tenido, ¿no? De ahí que, bueno, haya habido algunas actualizaciones en las recomendaciones internacionales sobre los equipos de protección personal. Esta es, por ejemplo, la última recomendación que tienen los servicios de salud británicos, ¿no? En donde ustedes pueden ver que, pues, prácticamente dejaron bueno, el equivalente al N95 para ellos es este que tiene esta clasificación FFP2 o FFP3, y prácticamente, bueno, solo lo dejan en ciertas situaciones donde se producen aerosoles, ninguna otra, ni siquiera para la toma de muestras, ellos lo dejan, ¿no? Organización Mundial de la Salud, a fines de marzo, publicó esta propuesta del equipo de protección personal, que es a la que nos estamos apegando, la que Secretaría de Salud está apegada. Pronto saldrán las actualizaciones de las recomendaciones de equipo de protección personal y de medidas para prevención de infecciones. Actualmente está ya una primera edición que está muy similar a esto, ¿no? En donde ustedes pueden ver, ¿no? Diferentes actividades, ¿no? Y el equipo de protección personal que ellos recomiendan. Pues lo que yo propongo, se movieron un poquito, pero bueno, no importa, se alcanza a ver, pues es adecuarlas a las condiciones propias de cada uno de sus centros hospitalarios, de sus centros de atención a pacientes, ¿no? Esta es la que estamos proponiendo, les digo, se movió un poquito, para el Instituto de Nutrición, ¿no? Me han pedido, ¿no? Por ejemplo, que incluya muchas más categorías, que es que tiene Organización Mundial de la Salud, OPS, completado todas, pero bueno, el punto es utilizarlas de cierta forma, ¿no? Déjenme regresarme tantito, ¿no? Nada más para quizás las que nos interesan más, que son estas, en donde está el personal de salud que está viendo casos con infección por SARS-CoV-2, dependiendo de las actividades que hagan, ¿no? Pueden utilizar, lo que cambia principalmente es el uso de la máscara quirúrgica por respirador N95 en quienes hacen procedimientos generadores de aerosoles, que son muy similares, son prácticamente los que están aquí abajo, a los de la tabla que les puse anteriormente, ¿no? Nada más no quise dejar de tocar este punto, porque en las últimas semanas ha habido mucha prensa alrededor de él. Incluso oí que probablemente a partir del viernes, me parece, la Ciudad de México empiece a repartir algunas máscaras faciales en algunas estaciones del metro, con esta idea que ven ustedes aquí en esta caricatura, ¿no? Las máscaras pueden proteger en 2 vías, ¿no? Para infectarnos, o una persona infectada, pues, disminuir la cantidad de partículas que tira al medio, y entonces, bueno, de alguna forma tener un medio ambiente menos contaminado. Algunos países proponen mucho el uso de estas, principalmente el sureste de Asia. La semana pasada Estados Unidos recomendó a su población utilizarlas, incluso en la página del CDC pueden encontrar esta información. Me parece relevante mencionar cómo la recomiendan y en qué sentido, que creo que es muy válido, en donde hacen énfasis en que tanto las máscaras quirúrgicas como los respiradores N95 son más del ámbito del uso para la atención a la salud, y que en la población general se le dé preferencia a máscaras desde hechas en casa o de otro tipo, máscaras de tela, etcétera, pero que no se utilicen los respiradores N95, las máscaras quirúrgicas, que no son más útiles en el ámbito hospitalario. Hay también alguna información de que, bueno, las máscaras de tela a lo mejor no son exactamente lo mejor. Ya tiene algún tiempo ensayo aleatorizado, ¿no? Donde se usaban diferentes tipos de máscaras, ¿no? Aleatorizaron a una buena cantidad de trabajadores de la salud para uso de máscara de telas contra la quirúrgica o el manejo estándar,
y lo que ellos observaron fue que en las personas que utilizaron máscaras de protección facial de tela, pues hubo más infecciones, enfermedad similar a influenza, que era en la temporada que ustedes estaban viendo, ¿no? Con algún riesgo elevado. Les dejo esta tabla también, y ahí lo marqué en rojo, porque aunque no era la intención de este estudio aleatorizado, como pueden ver ahí, en cuanto a las infecciones confirmadas por laboratorio, la higiene de manos fue un factor protector, lo cual nos regresa al principio de todo esto sobre cuáles son nuestras más importantes formas de proteger, ¿no? A forma de conclusiones, la transmisión más eficaz del SARS-CoV-2 hasta el momento parece ser el contacto y las gotas, no quiere decir que no haya otra, pero es la más eficaz. En algunos procedimientos, seguramente por vía aérea, y el uso adecuado del equipo de protección personal es una forma efectiva de prevenirlo. Se requiere de apego al mismo y desarrollar las competencias adecuadas para la colocación y retiro. Y bueno, finalmente agradezco mucho la atención que me hayan podido brindar, y vuelvo a festejar la iniciativa que ha tenido la comisión, en donde creo que este tipo de actividades nos ayudará mucho a controlar esta infodemia que está ahora denominando así la Organización Mundial de la Salud a esta avalancha de información que estamos teniendo, alguna muy buena, otra no tanto. Yo con eso termino. Y no sé cómo sigamos. A ver, ahorita me va a orientar aquí el doctor Pavel Aguilar. Pues hay algunas preguntas que están, no podemos contestarlas todas en este momento, pero vamos a escoger algunas. Para la toma de muestras respiratorias, a un caso sospechoso se recomienda el uso de N95 y bata quirúrgica como parte del equipo de protección personal. Sí, Organización Mundial de la Salud sí lo está recomendando. Hay otras instituciones, como los británicos, que ya no lo están recomendando para la toma de muestras. Ellos están recomendando nada más máscara quirúrgica. Personalmente, considero que N95 en una toma de muestras es adecuado. No veo otra pregunta por el momento. Bueno, vamos a esperar a decodificar el video y lo vamos a subir en cuanto esté listo. Y si existen algunas otras preguntas con respecto al tema, las pueden ir subiendo o compartiendo y nosotros trataremos de darle respuesta a la brevedad. Y por el momento, pues, sería todo. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias.